Este texto se llama Oralidad y Escritura en el Teatro Indígena Prehispánico. Es de Patricia Enríquez de la Universidad de Concepción y es clasificado como un estudio filológico el texto, que si no me equivoco, leílo otra vez, que es el estudio de las lenguas, caracteres, escritura como a lo largo del tiempo, sus transformaciones. Básicamente habla, como lo dice el título, de la oralidad y escritura, como del teatro, como era, que en realidad no es al día de hoy como una dramaturgia escrita como tal, en lo que conocemos en el teatro, una obra que tiene escrito ahí los personajes, que tiene acotaciones, sino que sus formas originales y por qué cambió y cómo fue cambiando, debido a que este texto nos habla desde el siglo XIX, cuando figuras coloniales, como sabemos, llegaron a invadir Latinoamérica y a cambiar muchas cosas, entre ellas las formas teatrales. En estas formas teatrales obviamente están incluidas como algunas pocas que rescata el texto, que no sé si son las únicas o habrán más, pero entre esas está el Rabín Alachí o danza del tún, que es maya del siglo XVIII, el baile del huehuense o macho ratón, que es del siglo XVI, y Ollantay, que es quechua del siglo XVI también. Toma estas tres obras como ejemplo, nos cuenta un poco de eso. Yo todavía no las he leído, empecé hace poquito el Rabin Alachi, pero no, todavía no tengo como nada que decir al respecto de aquello porque no lo estoy entendiendo mucho. Pero hay razones en este mismo texto como para eso, para no entender. Eh, Aquí Patricia también toma muchas citas de otras personas que hacen lo mismo, que estudian la lengua y la escritura en el tiempo para basarse un poco más. Por ejemplo, también nombra a Walter Mignolo, que es un argentino si no me equivoco, que él plantea dos sistemas humanos de interacción, que es el oral, que está basado en la organización de los sonidos, la lengua, el oído y la cercanía entre cuerpos, la oralidad, según, según lo que yo entiendo. Y la interacción gráfica, que son la inscripción de marcas en una superficie sólida, la cual aleja los cuerpos. Eso lo saqué textual. Yo infiero que se refiere a alejarse para leer. No, eso entendí yo. Claro, plantea estas dos formas porque aquí en este texto básicamente eh, se plantean como estas dos formas de los colonizadores con su escritura intentan y en parte logran desaparecer esa oralidad que existía en el teatro indígena prehispánico, que, que así era su forma de hacer teatro. También hay algo que saque textual, otra más, que define un poco cómo ellos eh, hacían el teatro. Eh, Ellos seguían con sus ojos las pinturas y caracteres de acuerdo a un ritmo y estilo y métrica. Claro, ellos tenían inscripciones gráficas en algún lugar, en alguna superficie, y ellos las leían y las cantaban, y todas estas obras, estas interpretaciones eran pasadas de manera oral, y también como eh, dibujadas, escritas en una superficie, no escritas, dibujadas en una superficie. Esa era su manera de hacer teatro. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando llegaron los colonos a Latinoamérica a invadir todo lo que pudieron, eh, vieron esto y dijeron como que lo asociaban a algo incoherente, claramente porque no lo entendían y porque no les interesaba para nada eh, en realidad sumergirse en una cultura. Entonces para ellos eran bárbaros que solo decían y anotaban incoherencias. Y aquí la autora de este texto plantea dos hitos en el teatro indígena prehispánico, que es un momento
antes donde el teatro indígena fue ignorado por 600 años hasta que llegaron los colonos, lo pasaron a la escritura y ahí fue como tomado en cuenta, como por el siglo XX más o menos. ¿Cómo lo hicieron? Con ayuda de indígenas bilingües. Y, y bueno, cuando hicieron esto y tradujeron estas obras como al escrito, así como conocemos nosotros hoy en día la dramaturgia, igual tiene, que tiene un título arriba, están los personajes, las acotaciones, todo por escrito. También me hace pensar que quizás, no sé, sin eso nuestra dramaturgia sería de otra forma, quizás. Quizás no igual, pero no sé, tendríamos otra referencia. Bueno, en fin. Eh, bueno, como todo lo cambian y tenían sus propias interpretaciones, censuraron muchas cosas que habían dentro de esta obra, que simplemente como que no les agradaban o no iban como con sus valores. Entonces muchas cosas se perdieron en el camino y se tapaban y terminaban haciéndolo todo a su pinta. Eh, la luminosa prisión del alfabeto. Esa es una frase textual de este texto también, que se refiere como a las transformaciones que tuvo este tipo de oralidad, de expresión. Y bueno, después, bueno, que nos pone un poco en contexto, también nos habla nos empieza a contar un poco de lo que trata el Rabin Alachi. La primera obra que nos nombran, que era una obra cuyo conflicto hablaba sobre cómo los problemas de poder que habían dentro y de la importancia o sea, dentro de como los líderes de, de una comunidad y la importancia del rito sacrificial, que era muy importante para ellos, para su organización social y religiosa. Luego de eso también nos habla del baile del huehuense, que es una comedia de inspiración india, así lo pone. Y habla de la farsa, que es un término que a mí me costó entender porque leí muy rápido, que es asociada con la comedia grotesca y bufona en la tradición griega y latina. El cuerpo opera como caja de resonancia del discurso simbólico y el drama prehispánico es visible en la obra, por ejemplo, en la representación de animales moduladas por una composición en danza. Eso lo anoté textual porque me costó entender lo que era la farsa, que sigo sin entender un poco el concepto, pero esa era como su definición. El baile del huehuense, claro, era una obra dancística donde sus intérpretes imitaban animales y que eso se asociaba también a lo divino. Que ahora va una frase muy linda que me gustó que salía, que transforma el cuerpo normal en mágico. Toda esta como era parte también, según lo que entiendo yo, como de una ritualidad. Transformar el cuerpo para convertirlo en algo mágico y dejaba de ser el cuerpo. Adoptaban el todo de un cuerpo animal y no dejando de lado, sino que adoptaban como el cuerpo animal a lo humano, como una mezcla. Y me hace mucho sentido porque a las personas que estudian teatro o han hecho algún taller o cualquier cosa, es un clásico que siempre te hacen hacer un ejercicio de transformarte en un animal o en un mono, y es para volver siempre a lo instintivo, a lo natural, para sacarte igual como un poco de la cabeza y de los prejuicios que uno tiene sobre el propio cuerpo. El texto es bien cortito, tiene 12 páginas, eh,
de hecho 10, porque dos son como de solo fuentes. Y, y claro, eso es como lo que extraigo yo. El, el eh, pucha, es que ya lo dije, jaja. Pero la causa de estas transformaciones y qué es lo que provocó también, que ya yo en realidad no sabía, obviamente, como de esto, como que estaba súper oculto el hecho de que el teatro, claro, igual tiene sentido, pues no, nunca, no siempre fue escrito. Y así es como lo plantean y así es como lo hacemos al día de hoy. Obviamente no lo vamos a hacer de otra forma porque no lo conocemos. Ahora, el Rabin Alachi, como había mencionado, lo empecé a leer y claro, empiezan como estos dos líderes a, a hablar entre ellos y como sentí yo como a insultarse. Eso es lo que entendí, porque es bastante extraño la forma como de expresarse. Además que con el tiempo obviamente todas esas cosas sufrieron como muchos cambios en, no sé, realmente creo que lo tengo que terminar de leer y volver a leerlo un par de veces para entenderlo mejor. Pero ese es el resumen del texto de oralidad y escritura en el teatro indígena prehispánico. Si de repente alguien lo lee y tiene una apreciación distinta, agradecería me lo comentara porque tengo control sorpresa en algún momento. No, no sé si es un control, pero igual me gustaría como, no sé, eh, saber si alguien entiende otra cosa o va por ahí. Eso.